Bien, entonces, veamos aquí. Ahí está. Pueden ver allí que lo más típico, primera regla que hay que conocer muy bien, a detalle, es la siguiente. Así nos vamos, bueno, no una clase por regla, una regla por clase, no, sino es muy importante que vayamos asimilando estas situaciones. Eh, por lo regular, cuando una palabra contenga en su primera radical un cametz, ¿sí? Y para ser preciso, vean, o sea, no lo digo así al azar, ahí está en el orden de derecha a izquierda, ¿sí? Tenemos ahí el cametz como la vocal más fuerte, pura, fuerte, característicamente larga. Dijimos que el estado constructo consiste principalmente, además de su significado gramatical o su implicación gramatical, que es la de expresar la posesión. Dicha expresión, a causa de la falta de la preposición de, entonces hay necesidad de una reducción vocálica. ¿Sale? En este caso, en esta primera ocasión, eh, el cametz, por lo regular, se va a reducir a un pataj o a un shva, ¿sí? En el caso, ¿en qué casos? Porque depende. Se va a reducir, repito, sí lo mencioné, si se encuentra en la primera radical, se reduce de cametz a shva, ¿sí? Y si está en la segunda radical, se reduce a un pataj. Ahora sí, ya completo. Vamos a ver ejemplos, desde luego, al respecto, el día de hoy, entre otras cosas. Pero esa es la base, ahorita, ¿sí? Entonces, podemos comenzar, además, con un detalle, antes de entrar o seguir de lleno con el estado constructo en cuanto a la determinación, ¿sí? Porque ese es el funcionamiento común. Pero, no, esto ya lo vimos, aquí nos vamos a detener el día de hoy. ¿Qué ocurre si la palabra, la cadena, pues, de constructos, o la cadena constructa, no está determinada? ¿Qué ocurre allí? Vamos a ver. Vean, en el primer caso, tenemos Yad ha-Yelet. Yad ha-Yelet. Entonces, vean aquí el yod, ¿sí? Ya está afectado. Bueno, la vocal del yod. Debería ser un kametz y cambió a pataj, yad. Ahora, observen la segunda palabra, que en efecto tiene un artículo, ¿sí? Y yelet, pues, ¿qué significa qué? ¿Qué significa yelet? Niño. Niño, así es. Y yad es mano. Entonces traduciríamos todo como la mano del niño. Aquí sí hay, van a decir, como que no hay determinación. No, por eso, primero, vamos por partes. Así este ejemplo, Yad Hamelech, sí hay determinación en ambos, ojo con lo que estoy diciendo, sí hay determinación en ambos sustantivos, pero el primer sustantivo pierde el artículo para formar esa relación de constructo, ¿sí? O de estado constructo, definitivo, ¿sale? Siempre va a pasar eso cuando hay dos sustantivos que estén articulados o que tengan determinación. Sí,
siempre. Si es femenino, bueno, si es femenino y si es plural, ya habrá cambios, ¿sí? Porque sí los hay. Hay cambios en masculino, hay cambios en femenino y hay cambios en sus respectivos singular y plural. O sea, por eso digo que esto no lo podemos ver así tan rápido en una clase, paso a paso. Ahora, entonces repito, el yot, el kametz, porque la palabra en estado absoluto, yat, mano, se escribe con kametz. Si ustedes la tienen con kametz, es correcta. En todos sus apuntes anteriores, si la tienen con kametz, está bien. Ahora, en este caso, repito, se redujo a un pataj, ¿sí? Ahora, hace ratito dije, fíjense, cuidado con esto. Dije, bueno, ahorita nada más aumento, más que corregir, aumentar. Si la primera radical tiene kamet, se reduce a un shva, sí, pero de dos sílabas. Esta palabra solo tiene una, sí, solo tiene una. Entonces, yat, ha, yelet. Como pueden ver, nunca la palabra siguiente, sí, el regido. Recuerden que esos nombrecitos muy importantes, ¿sí? Tenemos entonces aquí, este es el regente, Yad, ¿sí? Siempre es el regente, porque es el que gobierna, el que tiene el control, ¿sí? Pero claro, al tener el control, hasta si lo aplicamos sí, con mucha metáfora, si lo aplicamos con esa metáfora, insisto, el control pues causa que pierda cosas, ¿no? Aplica mucha fuerza y se le cae cosas de tanta fuerza que hace. ¿Qué se le cae allí? La vocal y el artículo. Pero eso no la hace pobre, sino que al contrario, está regiendo. Y entonces el siguiente sustantivo, porque tiene que ser un sustantivo, ¿sí? Eso sí es muy importante. Tiene que ser un sustantivo. Y aquí podemos ver al regido, ¿sí? Hayelet. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita pensando, ¿qué pasaría si yo a Yelet, en vez de decir niño, la mano del niño, digo, la mano del gran niño, como el último emperador? No sé si ya vieron esa película, si no la han visto se las recomiendo mucho, está larguísima, pero bueno, vale la pena. Muy dramática la película, pero bueno. Lenta al principio, pero vale mucho la pena. Bueno, estoy cambiando el tema. El punto es que habla de no se los voy a spoilear si no la han visto, pero habla de un pequeño emperador justamente que pues uno de sus epítetos era justamente el gran. Entonces, si dijéramos aquí, la mano del gran niño, de este niño, ¿sí? La mano del gran niño, ven que anteponemos el adjetivo. ¿Se puede hacer eso también aquí? Sí, se puede. Esa sería la excepción a la regla, como en español, que normalmente ponemos niño pequeño, silla naranja, pared gruesa, ¿sí? Siempre ponemos así, sustantivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo. Y en hebreo ocurre lo mismo. Para darle cierto énfasis o cualidad muy realzada dentro de un sustantivo, que califica al sustantivo, si la queremos resaltar más, se puede, como en español, colocar antes. Y entonces quedaría, de todas maneras, así como está el regente, ¿sí? Yad con pataj, Yad Hagadol Hayelet. Yad Hagadol Yad Hagadol Hayelet. ¿Sí? Pero ese sustantivo, ese adjetivo, perdón, Gadol, cuidado, porque si tenemos esta circunstancia, podría ser confuso. A ver, Yad Hagadol Hayelet, ¿a quién se está refiriendo el Gadol? ¿A que la mano es grande o a que el niño es grande?
definitivamente, ¿qué ustedes pensarían? A ver. Si yo pongo el gadol en medio, ¿a quién le pertenece? ¿A la mano o al niño? A la mano. Podría ser. Pero, si yo pongo gadol, aquí en medio, te lo voy a escribir aquí. Ja, ga, dol. Ahí está mi adjetivo. Bueno, así sin nekudot. Ahorita nada más para rápido. Entonces, si este hagadol lo coloco inmediatamente después del sustantivo yat, podría en efecto confundirse. Porque luego, por ese orden sintáctico que ya conocen que, pues mano grande, de inmediato, ¿no? Pero no funciona así. ¿Por qué? Ahora va a la aclaración. Y claro, me estoy yendo a un extremo de un ejemplo muy poco común, ¿no? Pero bueno, vale por si se lo encuentran, que es posible que lo encuentren en las escrituras, no es algo extraño. Bueno, un texto sagrado cualquiera, hebreo o en hebreo, no es por la mano, ya que si fuera por la mano, también tendría que estar afectada, cosa que sería inadecuado y ya perdería el significado de la relación constructa, porque entonces sería la mano de la grande o la mano del grande, el niño, como que ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces, les comento todo esto para que en ese tipo de casos extremos, muy particulares, lo que hagan es más sencillo, incluso lo van a encontrar así en muchos casos, en la gran mayoría de los casos extraños que estoy comentando, lo que van a hacer es, o lo que van a leer, pues, o van a encontrar de manera más común, es que dicho adjetivo esté colocado después, y entonces diga, Yat Hayelet Hagadol. Y entonces hasta por sonido es eufónico, porque respeta. En cambio aquí, Yat Hagadol Hayelet. Como que no pega. ¿Sí? Mejor, Yat Hayelet Hagadol. ¿Sí? Y entonces va más armónico el asunto, no solo por eufonía, sino por semántica. Hayelet Hagadol, el niño grande. Y Yat se queda aparte porque al perder, eso de la pérdida del artículo no es mera eufonía, es también para que corte ahí la armonía y entonces uno piense de inmediato, claro, en milisegundos, eso es algo inmediato que ya con la práctica se dará, se entienda que al romperse la armonía, entonces ese Yat no tiene artículo marcado y por lo tanto hay una relación de constructo. Siempre va a ser así, un estado constructo en esa palabra. Pero todo esto, todo lo que acabo de decir en estos minutos, aplica siempre y cuando nuestros dos sustantivos relacionados tengan artículo. Todo el meollo del asunto de la clase antepasada, de la pasada y de la que estamos hasta ahorita analizando, es porque las dos palabras tienen artículo. Insisto, en una no se ve porque se pierde, ¿sí? Pero allí está, implícito o tácito el artículo. ¿Sale? Maestro, ¿y Gadol también llevaría patá? No, normal, se escribe normal. Pataje en el artículo sí, porque así va. Hagadol. Ajá, en el artículo. Sí, en el artículo sí, normal, no pasa nada. Es buena pregunta, es muy buena pregunta. El artículo, sí, muy buena pregunta, de hecho. Insisto, ¿por qué? Una palabra en estado constructo, ojo con lo que voy a decir, ni siquiera hasta anótenlo y pónganlo con mayúscula. Muy importante.
Una palabra en estado constructo nunca tiene artículo escrito. Por lo que acabo de decir, está implícito, como en este ejemplo, la mano del niño. La mano de el niño. Bueno, yo lo estoy separando. De el niño. La mano del niño. Yad Hayelet. O si fuera la mano del gran niño, de todas maneras, Yad Hayelet Hagadol. Hayelet Hagadol, como están en estado absoluto ambas, al estar justo en estado absoluto, horizontalmente, pues, no hay cambio. ¿Sí? No hay cambios de vocales ni de nada. Hay concordancia. Eso sí, artículo, artículo, artículo sustantivo, artículo adjetivo. Masculino, primer sustantivo, bueno, perdón, masculino el regido, masculino el adjetivo del regido. ¿Sí? Singular el regido, singular el adjetivo del regido. Pero vean, además me estoy refiriendo a la segunda parte de la relación constructa, el regido. Ya con frases más complejas, que sí las hay, complejas en el sentido de, por ejemplo, que ahorita no lo voy a hacer, pero lo voy a decir en español, para que no nos enredemos con el hebreo. La mano poderosa del gran rey. La mano poderosa, bueno, la mano de poder, para hacerlo todavía más, dar más lata. La mano de poder del gran rey. ¿Sería así en ese orden en hebreo? Sí, sería el mismo orden, pero se afecta de todas maneras porque la primera palabra dije, el regente nunca lleva artículo escrito. Se elide, se esconde, está su sombra. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde está su sombra? En las vocales que redujo. ¿Sí? Como en este caso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo claro? Me hice un poquito de bolas, maestro. Cuando dijo que anotáramos con mayúscula, ¿puede repetir esa parte, maestro, por favor? Sí, 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 sí. Es porque es muy importante. El regente nunca se escribe con artículo determinado. Pero en esta oración que estamos viendo de ejemplo, sí tiene artículo, ¿no? No, no tiene. O sea, el ja no funciona de artículo. No, pero no hay artículo. No hay. Está vacío. Ah, perdón, el regente es el que va al principio. Sí, Ok, sí. sí, hasta pueden poner aquí arribita. Regido, regente. ¿Puede variar el orden? No. Eso sí no. Regente siempre primero, regido siempre después. Para evitar, si ya de por sí ya es complicado y luego, pues por poesía lo quiero. No. Ni los poetas hacen eso en hebreo. Se queda así. Ahí sí no hay hipérbato, hipérboles o cosas por el estilo. Ok, sí, ya me quedó claro, maestro. Entonces, el regido, ese sí va a llevar artículo. Siempre no. Ahora vamos para allá. Porque ven, allá el título dice estado constructo sin determinación. ¿Sí? Sin determinación. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Vamos a ver. Nuestra frase dice Kaf le Moshe. Kaf le Moshe.
Bien, les explico. Kaf significa palma, ¿sí? Palma. No palmera, palma. Kaf. Ujú. Entonces ahí también hay una relación de constructo, pero dice, traducida, la palma de Moisés. La palma de Moisés. De cualquier Moisés, ¿sí? No el patriarca. Bueno, sí. Moshe, cualquier Moshe. La palma de él. Entonces, como es nombre, ven que está en español. Luego nos regañaban los papás. No le digas el Pedro o la María. No, no es así. Es sin artículo. Bueno, no, sin artículo. Quítale el el o el la. Nada más dile por su nombre. ¿No? En hebreo pasa lo mismo. Los nombres no pueden tener artículo. Bueno, nombres propios de persona. No pueden tener artículo. Entonces, como no puede tener artículo, y aquí es parte de una relación o una cadena constructa, vean cómo se arregló el asunto. Kaf, la palma de, y ahí se redujo como arriba. No, por eso de una vez también explico esa situación. Si la palabra tiene pataj, como en este caso, no se reduce, porque ya está reducida. El pataj es corto. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven una palabra monosilábica con pataj, ese pataj así se queda. ¿Sí? La palma de ya está afectada. ¿Sí? O no se afecta, como se quiera interpretar. La palma de Moisés. Pero ¿dónde dice que es de? Hay dos formas de averiguarlo. Una, precisamente por lo que acabo de decir, que no se nota el cambio. Y la otra, como no hay determinación, no hay artículo en el regido, pero vean que hay extra. La preposición, lamed con shubá. ¿Sí? Entonces, lamed con shubá no se traduce, pero así se entiende. La palma, si lo traducimos literalmente, sería la palma para o hacia o a Moisés. Así funciona. Ahora, Moisés, ¿cómo se dice en hebreo? Moshe. Moshe. Pero dicen, Moshe, yo no le veo el Jolam. Ah, porque ya vimos esa regla también, no se olviden. Si ven que si ven que una consonante en medio, ¿sí? Una consonante en medio no tiene vocal, es porque tiene O. ¿Sí? ¿Siempre? Siempre. Repito, si una consonante en el medio de la palabra no tiene vocal, entonces tiene Jolam incompleto. Jolam incompleto, sí, perdón. Jolam incompleto. Pero además, se nota de esa manera por lo siguiente, porque voy a quitar todo esto para que no se nos amontone aquí. Porque vean, si le ponemos aquí el punto del Jolam, como que visualmente, ya se lo acabo de poner, como que visualmente, caray, ¿qué pasó allí? Ya son 2 puntos, entonces esos 2 puntos como que de momento despistan, ¿no? Es un acento, es una vocal nueva, ¿qué pasó allí? Entonces, para evitar esa situación de confusa, mejor lo dejamos vacío. Y ya el lector entiende que hay un Jolam, pero se evita para confundir a la vista. Nada más. ¿Sí? Ahora, el punto y de vuelta. Entonces, el punto es, si hay indeterminación, aquí ocurrió la indeterminación porque, repito, los nombres propios o los sustantivos propios refiriéndose a una persona, aunque desde luego no es común decir el Babel, el Egipto,
la Grecia, la Roma, no es común. Se podría, pero no es común en hebreo. O hasta en las mismas lenguas, no es solamente que tengan artículo de por sí como Los Ángeles. Bueno, Los Ángeles. Pero ya estamos yéndonos muy a tiempos modernos. Pero en esa época los lugares no tenían artículo en su nombre. Sí. Y nombres propios de humano, pues, mucho menos. Entonces, la palma, acuérdense, la palma de Moisés. Más ejemplos. Aquí tenemos más ejemplos. Vamos a ver. Veamos, el siguiente. Tenemos aquí mismoj. Ahí está, mejor. Mismoj lo David. Mismoj lo David. El famoso inicio del Salmo 23, que de hecho no se le conoce en hebreo como el Salmo 23, sino que se le conoce así. Salmo de David. ¿Sí? Salmo de David. Y vean de nueva cuenta cómo hasta en el mismo español, el salmo mejor para que ahorita tengamos esto bien, el salmo de David. Aquí ocurre una situación también particular. Mismo, el jirek ya no se puede rebajar, el sheba tampoco. ¿Sí? Entonces, al no poderse rebajar, reducir, se quedan intactos. Entonces, esta palabra ya está en estado constructo. Además, se sabe que está en estado constructo simplemente porque está en primer lugar. Volvemos a esa misma situación, recuerden. Sintácticamente el regente siempre debe estar al principio. ¿Sale? Repito, sintácticamente el regente siempre debe estar al principio de nuestra cadena u oración. ¿Sí? Siguiente término, el regido, en este caso David. Vean cómo David tiene allí la preposición le, porque no hay artículo en el regido, al ser nombre propio. Sí. Ahora, David, el nombre David, así a secas, David, debe llevar Dagesh Lene, por ser Vegat Kefat, el Dalet, pero no lo tiene aquí porque le antecede una letra, o una consonante, en este caso un Itzur, que es el Lamed, y ese Lamed tiene Sheva. Y recuerden que al acabarse la sílaba, ¿sí? Es como si perteneciera pues la consonante siguiente, y entonces pierde su Dagesh. ¿Sí? Al estar en medio, ya está en medio. Si el Lamed tuviera un pataj, un kametz, un jirek, etc., entonces sí ponle el Dagesh, aunque esté en medio. Sí, eso también ya lo habíamos visto antes. Maestro, ¿y si va una men sofit? ¿No es una men normal? En Mismor. Sí, está extra. A ver, de una vez la quitamos. Sí, tengo que puse mismo mensofit. A ver, momento. Vamos a quitar eso, si no se queda allí. Ahí está. Uy. Ups, quité todo. A ver, ahorita. Listo. Ahora sí. Sí, no me había dado cuenta de eso. Mismo, David, ya está. Ahora sí. Bueno, segundo ejemplo. Ahora sí se pone interesante la cuestión. Segundo ejemplo. Vean, dice Davar le saquin. Repito, Davar le saquin. Esta ya, el regido no tiene, no es, perdón, un nombre propio, es un sustantivo común, zaken.
Sí es humano, pero no es un nombre. ¿Sí? Zaken, Zaken. Dabaj, ¿qué significa Dabaj? Palabra, Palabra. ¿Y Zaken? justo, ¿no? Ojo. No, ese es Tzadik. Ese es Tzadik. Ah, anciano. Anciano, exacto. Entonces sería la palabra del anciano. No, perdón. La palabra de un anciano, de un anciano. ¿Cómo sé que es de un anciano? Porque el regido no tiene artículo. Sí, la palabra de un anciano. Y entonces vendría aquí la duda, por eso es que puse varios ejemplos para que quede claro este asunto. Aquí, nuestra palabra, valga la redundancia, palabra, vean, está vacía, no tiene nada que la anteceda. ¿Cómo sé que está en estado constructo? No, esta palabra no está en estado constructo. ¿Por qué? Porque para que tenga estado constructo, la palabra siguiente debe estar con artículo determinado. Y vean, no tiene artículo. Nada más dice le saquen. ¿Sí? Recuerden eso, la palabra de un anciano. Y podría pensarse además, pero si nada más es dabaj, ¿no puede entenderse como una palabra? Claro, claro, una palabra de un anciano. Así como muy literario el asunto, ¿no? El título de una novela. Una palabra de un anciano. Ahí está, para novela de Televisa. Sí. Porque puede ser una palabra, ojo, no en cantidad, recuerden eso. Mejor dicho, al revés. Cuando hablan de cantidad, a ver, ¿cuántas palabras hay allá? Ah, son 2 palabras. Ah, no, ya vi bien, es una, pero ya contaste. ¿Sí? Cuando se habla de cantidades, ahí sí sería Ahad, Shteni, Shalosh, Arba, Hamza, etcétera, las cantidades, los números. ¿Sí? Pero cuando se habla de indefinido o indeterminado, por eso el nombre gramatical, en hebreo no existe. Y entonces se deja la palabra, en este caso, repito, palabra, davaj, intacta. Por lo tanto, se puede entender, repito, como, perdón, una palabra o la palabra. La palabra de un anciano. ¿Sí? Ajá, ¿y qué pasaría si yo a mi segunda palabra, al regido, para ser más preciso, le pongo artículo? Vayamos al siguiente ejemplo. Y último. Vean aquí, tampoco hay artículo, pero mi regido sí tiene artículo. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, al tener artículo, vean lo que le ocurrió a mi regente. Comparen arriba con abajo. Estado absoluto, dabaj. Estado constructo, dibaj. Dabaj, dibaj. Y con esta palabra, bueno, es que es palabra, pero bueno, con este dabaj, con esta palabra, confirmo la regla que les había dicho en un principio. Que dice, ¿qué decía la regla? Recordémosla. ¿Sí? La regla nos decía que si existe un kametz en la primera radical, ese kametz se va a reducir a un shva en estado constructo, en dicha primera radical. Si mi palabra en estado absoluto tiene un kametz en la segunda radical, ahí está, kametz en la segunda radical, entonces se va a reducir en estado constructo a un pataj. ¿Sí? Y además, para complementar, aunque cambiando de tema un poco, decía sobre este de David, aquí no tiene dagesh lene. ¿Por qué? Porque está antepuesto a una consonante que tiene shubá. Ahora observen aquí, dabaj, dice, pues la del medio sí tiene dagesh, el bet tiene dagesh lene. ¿Por qué? Porque la consonante anterior es parte de una sílaba abierta. ¿Sí? Hemos dicho en otras palabras, no tiene shubá.
Y como no tiene sheba, indica apertura. A, entonces al decir A, o E, o la vocal que sea, pero hay presencia vocálica, entonces el Begat Kefat dice, pues ponme un dagesh, cúbreme de dagesh. Ya, se cierra, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos davar, perdón, devar, ha, mal, aj. O sea, arriba decía, en el segundo ejemplo, la palabra de un anciano o una palabra de un anciano. ¿Sí? Abajo, ¿qué dice? La palabra del mensajero. Malaj. ¿Sí? Malaj. Además, malaj, si se dan cuenta, tiene dagesh forte en mem. ¿Por qué tiene dagesh forte en mem? Porque hay artículo. O sea, todas las cosas hay que ver para entender por qué los cambios. Los cambios vocálicos, bueno, también, no es, ojalá los textos fueran perfectos, ¿no? Pero por eso precisamente los masoretas se dedicaron a revisar durante tantísimos años, más de 2 décadas, las escrituras, para que estos nekudot tuvieran una justificación. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Claro, falta que practicar, pero sí queda claro por qué los cambios. A ver, ¿qué? Me perdí en la regla. A ver, es por lo regular, cuando una palabra, su primer radical tenga kamets, este se reduce a pataj. Lo vimos con el ejemplo de Gad, mano. Yad, perdón. Yad. Ajá, Yad. Pero que sea bisílaba, porque Yad es monosílaba. Sí, hasta ahí la regla va bien, ¿eh? Así como lo estás diciendo va bien, pero que tenga 2 sílabas. Bisilábica. Es. Entonces ahí ya llega la segunda regla, o Ajá. sea, el condicionante de que si tiene un pataj en el segundo radical, Kamets. Si tiene kamets. Ve, tiene kamets aquí. Entonces se reduce a pataj. El segundo se reduce a pataj. Así es. Y el primero a sheba. A sheba. Así es. Ok, ahí está. Ok. Ya. Gracias. Sí, qué bueno que lo checamos, si no. Sí, cuando es monosilábica, ahí sí, como pasó con Yad. Yad tenía kamets y se bajó a pataj. Pero nada más es una sílaba. Sí. Aún así, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé? Acá está. Recordarán. Es que no se puede ampliar. En el grupo les mandé unas palabras. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí podríamos decir, podría surgir la cuestión. Dice ahí, primero que nada, bueno, aquí la revisamos rápidamente, significado, estado constructo y estado absoluto. Entonces, la parte del extremo derecho es el estado absoluto. ¿Sí? Si tomamos, por ejemplo, la palabra mar, observen que la palabra mar es yam. ¿Sí? Yam. Aquí la escribo para que sea más. Ay, ya iba a ser una cosa que... Estaba a punto de hacer una cosa que no. A ver. Borramos. Ahí está. Sí, mejor así en verdecito. Entonces está Yam y tiene Kamets. Ajá. Y ahora, vean la regla. La regla, esta que ahorita comentabas, Abraham. Tiene Kamets, es solo monosilábica, cambia Kamets, reduce Kamets a Pataj. Y entonces en estado constructo ya queda Yam, ¿sí? Queda Yod
con mem sofit, yod con mem sofit y patah. ¿Cómo se traduce este? ¿Qué significa este yam? ¿Cómo lo traducirían? Así solito. Mar, Mar de. Mar de. O el mar de. A ver, permítame. Ajá, ok. Un segundo, un segundo. Mar de o el mar de. Ya está. Bueno. Es el más preciso, es el mar de. El mar de. Sí. Por lo regular. Porque recordemos esta situación también importante. Vamos a estar repitiendo constantemente, así como eso del cuando hicimos con Begat Kefad y duro y dale que Dagesh Leine, Dagesh Forte, Dagesh Leine, Dagesh Forte. ¿Y cuáles son las Begat Kefad? Son 6. ¿Sí? Son 6. 5 guturales, 6 Begat Kefad. ¿Sí? Entonces hay que estar muy al pendiente de esas situaciones que ven que en un principio les costaba trabajo. Bueno, a cualquiera, a todos pasamos por allí. En este caso, también va a dar lata esto del estado constructo y absoluto por esos cambios. ¿Sí? Entonces, aquí, el de la derecha, ¿sí? La palabra de la derecha, yam, así, largo, yam es simplemente mar, o un mar. ¿Sí? Mar o un mar. Y la de la izquierda, estado constructo, el mar de. ¿Sí? Entonces ya pueden ahí ponerle, por ejemplo, en el segundo caso, Yam Matzriyim, el mar de Egipto. ¿Sí? Yam, ¿de quién será? Yam. Yansuf, También puede ser. Bueno, cualquier región que tenga mar, si no, qué chiste. Sí, así funciona. Entonces, aquí volviendo al asunto, a ver, vamos a quitar todo esto. Nismor David, Dabach le Saken, Dabach le Saken. Y Dubach ha melach. No, ha malach. Noten, además, que el día de hoy solo trabajé ejemplos en masculino singular. ¿Sí? Nada más, masculino singular. Pero pues ya que estamos encarrerados, claro, sin tropezar, podemos comentar un poquito más allá, ya que está la palabra de Bach, pues de una vez. Vean este último ejemplo. maestro, perdón, Sí, en la palabra de malaj, jamalaj, sí, ¿esa palabra también es masculina o es sí, femenina por la no, terminación? no es masculina, malaj, Aunque termine con Sheba, el Hafsufit. sí, es consonante. Ok, Si fuera, para que sea femenina esta, tendría que ser así. Y si existe, bueno, existe, podría existir, sería así. Ah, con su alef, está.
Y el cap sofit, como voy a hacer la femenina, ya no es sofit. Ya es normal. Y le pongo su terminación femenina, su G. Y entonces tendría mal. Ahí esta cosa. Se niega a hacer los puntitos. Ahí está. Mal. Ahí está. Malajá. Perdón, malajá. 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 Y esa es mensajera. Pero hoy no vamos a hablar de femeninas. Hoy lo puse para aclarar, que esta que acabo de escribir, sí es femenina, pero no aplica las mismas reglas. Bueno, sí aplica, pero hay unas cosas extra entonces, para no, que no sea una lluvia aquí de información el día de hoy, no, con calma, con calma. Ya, próxima clase, vamos con las femeninas o con otros detalles, ¿sale? Entonces, quitamos esto. Y ahora sí. Tenemos, no, me fui para atrás. Ahí está. Ahora observan estos dos casos. Primero, dice en el número 1, Dovarim le malkah. De nuevo aquí se funda LED, no sé por qué. Ahorita que lo estoy viendo, ignoren esto. Es más, aquí lo vamos a poner un cuadrito. A ver, vamos a poner un cuadrito para que no haya equivocación. Ahí está. Ignoren este. Ahí termina, sale. Repito, Devarim le malach. Devarim le malach. Entonces, ¿es cadena constructa? Sí. ¿La primera está en estado absoluto? Sí. Devarim. Devarim. Pero ¿cómo que está en estado absoluto si ya está rebajado, ya están reducidas las palabras? Pero, un momento. Vamos por partes. Si observan la palabra, recordemos que davar, haciendo un paréntesis, ¿sí? Haciendo un pequeño paréntesis, dijimos hace tiempo, si las palabras masculinas que tienen, bueno, si queremos convertir, mejor dicho, si queremos convertir una palabra masculina singular a plural y esta tiene kamets en la primera radical, ese kamets se reduce a shva. Vean, ya no es davar, ya es duvarim. Entonces estoy poniendo y sigo en estado absoluto. El paréntesis sigue, no lo he cerrado. Sigue el estado absoluto. Duvarim. Las palabras, aquí ya son, ¿sí? Las palabras o unas palabras. Y enseguida vean, está le malach. Le malach. ¿Sí? Entonces, ese le malach se va a referir a qué? ¿Al mensajero o a un mensajero? O mejor dicho, de un mensajero, sí, de un mensajero o del mensajero. ¿Qué será? Del mensajero, ¿no? No, de uno, porque no hay artículo determinado. No hay artículo determinado, no hay determinación. Entonces se traduciría ya Devarim le malach como las palabras o unas palabras de un mensajero. Más adecuado como palabras de un mensajero. Palabras de un mensajero. ¿Sí? Está indefinido, está indeterminado, el regido
y por ello no hay artículo. Y al no haber artículo, lo tengo que cubrir de alguna manera. Maestro, yo sigo confusa con la terminación de Hafsofit. ¿Por qué lleva Sheba y no Kametz para masculino? No, eso nunca pasa. El capsofit termina la palabra como melech. ¿A poco melech es femenina? Rey. Ah, ok. Y entonces, ¿cuándo se usa? Cuando se le pone al final Kametz en vez de Sheba. Ah, pero ahí también sigue siendo masculina. Es terminación de sufijo posesivo masculino. Por ejemplo, eso ya lo vimos, pero cabe por aclarar. Volvemos a lo mismo con palabra. Ya que estamos con esa, aquí estoy poniendo, tiene que ver, ahorita van a ver por qué. Ahí está, palabra. En estado absoluto, dabar, ¿sí? Ahí está, dabar. Ahora yo quiero decir tu palabra, que ven que eso aparece un montón de veces en el Antiguo Testamento, tu palabra. Entonces, le pongo el sufijo posesivo del capsofit, ahí está, capsofit, y su hametz. Pero aquí debe de llevar shva. Y entonces ya dice dabajá, ¿sí? Y todo esto, dabajá, es tu palabra en masculino singular, ¿sí? Ah, pero yo quiero tu palabra en femenino. Ah, pues tú escribes la misma. Ahí está. Pongo dabaj, dageshlenne, sukametz, sukametz. Digo, aquí lo estoy separando, pero pues, para recordar la palabra a palabra. Y le pongo su capsofit, sufijo posesivo femenino, pero femenino. Entonces, le pongo kametz aquí y le pongo shva aquí. A lo mejor por eso está la confusión. Pero esto nada más aplica para tú. Tú masculino, shva con capsofit y kametz después de la palabra. Y kametz con capsofit y shva, si la palabra es masculina, bueno, no la palabra, quien posee. ¿Sí? Pongamos, por ejemplo, Eben. Entonces, tu piedra en masculino. Tu piedra en masculino sería Ebenja. Y tu piedra en femenino, Ebenaj. Y así con cualquiera. Seferja, tu libro. Seferaj, tu libro femenino. ¿Sí? Con cualquiera. Y si está en plural también aplica, claro. Si digo, por ejemplo, caballos, que ven que estaba en la clase pasada, trabajamos con caballos, entonces, quiero decir, tu caballo, masculino, tu caballo. Entonces, susja, susja. Y tu caballo en femenino, susaj. Así funciona. Insisto, por el que posee, no por el objeto, porque podría pensarse, ajá, y si es yegua, ah, bueno, yegua, pero si es tu yegua, hablándole a un hombre, a una persona, un niño, el rey, el anciano, el guerrero, lo que sea, y tiene una yegua, y le digo tu yegua, de todas maneras, ¿sí? La palabra yegua, que es susá, va a recibir estos sufijos.
los mismos. Y si está en plural, igual, tus yeguas, tus caballos, lo que sea. Pero, ahora volvemos aquí al ejemplo. Sí, pero ¿esto es igual que esto? No, porque aquí, cuidado, este capsofit de la palabra mensajero ya está así. ¿Sí? Malaj. Malaj. Ok, y si yo quiero decir tu mensajero, entonces llevaría dos kaf, un kaf normal y un kaf sofit, para que entonces fuera no, estaba comiendo el alef. Aquí terminaría la palabra. Pero, no me gustó. Pero, terminaría, pero como le voy a añadir el tú, tu mensajero, entonces le añado el capsofit de sufijo posesivo. Ahí está. Le ponemos sus vocales para que diga tu mensajero. Patah con shva. Y aquí su kametz. Pero masculino, tu mensajero. Ok. Entonces aquí iría otro shva. Porque ahí termina. La palabra, vean aquí. Perdón, hasta acá. Es malach. Así se pronuncia. Mensajero a secas. Malach, malach. Malach. Bueno, mejor dicho, malach, porque hay una alef allí. Malach, malach. Como le estoy añadiendo tú, el sufijo posesivo tú, entonces sería malajá, malajá. Así funciona. Malajá. Y si fuera tu mensajera, pues entonces invierto el sheba al final y el kametz en la penúltima consonante. Y todo esto que acabo de explicar acerca de, todo esto que acabo de explicar acerca de esto y esto también, estado absoluto. Estado absoluto. Entonces ahí viene la buena noticia. Entonces, si yo digo, ¿puedo construir un estado constructo con los sufijos posesivos? Teóricamente sí, pero es poco probable. Sí, poco probable. Porque entonces sería la casa. No, vean, sí, no se usa. Pongamos, por ejemplo, vean, algo sencillo, no voy a ir algo así ya muy allá. No, aquí algo sencillo. La casa de mi padre. La casa de mi padre. Ajá. ¿Cómo se diría eso en hebreo? Porque ella es mi padre. No se preocupen, porque el estado constructo se forma solo en el regente, no en el regido, o sea, la casa. Y por lo tanto la casa pierde de artículo determinado, en vez de ser bajit, lo vimos un ejemplo en la clase pasada, no es bajit, es bet. Bet. Y entonces mi padre, ¿cómo sería? Padre se dice ab, le pongo el sufijo posesivo de primera persona singular, hirekjot, y ya está. Bet abi. Eso, Bet abi, así esas dos simplemente son la casa de mi padre. Bet abi. Y lo podemos escribir también. Con su dagesh
su seré, su yot, su tav, bet, perdón por lo choco de las letras, pero ya dije que no me acostumbro a escribir acá. Bet, a, ahí está, ab es padre, pero le pongo el Hirekyot para que sea mi padre. Y ya está, la casa de mi padre. Bet Abi. Y seguimos, además, en ese ejemplo, vean, curiosamente, esto es importante. A ver, el regido no tiene artículo. ¿Qué pasa allí? Nada. ¿Por qué? Porque ya con el simple posesivo, o sea, pensémoslo en español. Cuando nosotros ponemos en español, no en italiano, pues la mia mamma, il suo padre, tutti i suoi problemi. En italiano le ponen artículo, pero bueno, allá los italianos. En español y en hebreo, pero bueno, pongan la referencia en español. No le ponemos artículo al posesivo. ¿Para qué? Nada más decimos mi mamá fue al mercado. Sí. Mi papá la acompañó. ¿Ah? No decimos, la mía mamá fue al mercado, el mío papá, no. Entonces aquí, dice, ¿por qué no tiene artículo? Pues porque hay posesivo. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque le estoy poniendo un sufijo posesivo. Y ya el sufijo posesivo, sigue la cadena constructa porque estamos hablando de posesión. La casa de mi padre. No hay problema. Y así con cualquiera, con cualquier posesivo. La casa de nuestros abuelos. ¿Sí? El libro de mi hermano. El trono de mi hijo. ¿Sí? Ahí está. Vean cómo se pone interesante esto. Y por eso nos... Sí, perdón. Perdón, maestro, una pregunta. En el posesivo vi, en el ejemplo que puso de mi padre, que viene siendo a mi padre, no lleva entonces dos bet, o sea, queda nada más como Abi, así como lo puso. Sí, con Dagesh. Abi. Se puede decir que solamente es la yot la que hace las veces de la posesión. Hirekyot. Pero de mí. Solo de mí, no de todos, de mí. Mi. Mi, mío, mía, míos, mías. Todo eso, repito, mi, mío, mía, míos, mías. En hebreo solo es Hirek Yot. Siempre. In secula seculorum. Siempre. ¿Sí? Y si es femenina, ponle Hirek Yot. Y si está en plural masculino, ponle Hirek Yot. ¿Sí? Por ejemplo, en esta. Devarim. Ahora yo quiero decir mis palabras. Mis palabras. Ah, pues. Devarimi. Devarimi. Mis palabras. ¿Sí? Ok, maestro. Estado absoluto. Porque vamos a lo mismo. No puedo decir de las mías palabras. Pues no, eso no existe. De las mías palabras. Es de mis palabras y ya está. Pero ahí de mis palabras se exigiría, ya no sería una cuestión de genitivo, sino, bueno, en latín sería ablativo, en otros casos ablativo, porque estoy extrayendo. De mis palabras, mira, esta está bonita, esta está fea, de mis palabras. ¿Sí? Pero eso ya es otra cuestión. Aquí nada más recuerden que el estado constructo solo aplica para relaciones de posesivo
Posesivo, dejémoslo así, posesivo. Nada más. Nada más. Porque si dicen, volvemos a esta situación que ya he explicado mucho antes, si dicen, yo vengo de la casa, entonces de la casa, es estado constructo. No, 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 no. Porque el vengo de ya expresa origen, procedencia. Y entonces ya es min, preposición min, con estado absoluto. Min habayit, normal. Min habayit. Ani holja, ani holej, mejor dicho, ani holej, yo camino, yo voy. Ani holej, min. Pero es yo voy, no yo vengo, no, no hemos visto. Pero así sería, yo vengo de la casa. Min habayit. Vamos a estarlo practicando. Bien, finalmente. Vamos a quitar esto. Veamos. Entonces, decíamos, aquí es las palabras del mensajero. Repito, sin este dalet, no olviden ese dalet. Las palabras del mensajero. De un mensajero, perdón. Las palabras de un mensajero. Y abajo, sorpresa, va a cambiar el plural en estado constructo, porque aquí me va a decir las palabras de tipere. Tipere. ¿Sí? Tipere. Las palabras de quién, o de, sí, de quién o de qué. Pues como el regido sí tiene artículo, entonces, bueno, o si está determinado, entonces va a ser las palabras de el mensajero. Listo. Pero, listo, pero ¿qué pasó con las palabras de? ¿Qué cambió? Número uno, eso sí pasa siempre, ¿eh? Eso sí pasa siempre, que en estado constructo, el masculino plural pierde el mem sofit. Ya no está. Vean, devagué. Número uno. Número dos, el hirek yot se vuelve sereyot. ¿Sí? Vean ahí. Vean arriba y abajo. ¿Sí? El hirek yot de la terminación plural masculino de estado absoluto cambia a sereyot en estado constructo. Siempre, siempre. Pero, ¿cómo queda la traducción, maestro? Las palabras del mensajero. Del mensajero. Volvemos a esta situación, recuerden, repetiremos mucho hasta el cansancio, no importa. El regente no tiene artículo determinado. Nunca. Porque lo absorbió la reducción vocálica. Está en la sombra, está ahí escondido, elidido. Tipre. Pero en la primera también sería palabras del mensajero. O sea, lo que cambia es que en la primera las palabras y la primera palabras. No. El primer ejemplo es palabras, unas palabras de un mensajero. Ok, no está determinando el artículo. Porque no hay. No hay. ¿Y por qué estas reglas, maestro? O sea, al final como que, bueno, el significado se parecen, ¿no? Porque uno nada más es de un mensajero y el otro es del mensajero. En realidad sería porque por una construcción en una oración, por lo que pudiera decir o algo. ¿Cómo? A ver, no entendí. Ajá, o sea,
en cuanto a la forma de construir la oración, es la que va a dar pauta a que si va a ir con el regido, con artículo o no. Ah, sí, claro, depende del contexto. Que no es una cosa muy rara, ¿eh? Es que tiene que hablar, o sea, todo esto, porque vamos en el mismo tema, ¿eh? No cambia. Bueno, solo el paréntesis que hice. Todo esto se basa en una relación constructa o cadena constructa. Dicho en términos muy sencillos, que se use de. ¿Sí? Todo esto que ya llevamos 3 clases y les digo, vamos a llevar muchas más, tiene que ver con de. Como no existe el dichoso de, entonces tenemos que construir la cadena. ¿Quiénes conforman la cadena? El regente, que no lleva artículo, y el regido, que normalmente lo lleva. Si no hay artículo, le pongo un lamet con shva, preposición lamet shva. En resumen es eso. Recapitulando es eso. Parece sencillo, pero no es, porque el estado constructo, además, como el estado constructo se refiere a que el regente no solo no tiene artículo, sino que reduce sus vocales. Y ahí podemos ver. Aquí no solo redujo vocales, hasta se perdió una consonante, el mem sofit. Se fue. Siempre, repito, siempre que estemos con estado absoluto de una palabra masculina plural, pierde mem sofit. Masculino. Recuerden, en esta clase solo trabajamos masculinos. Porque imagínense si los doy de una vez las reglas del femenino. No. Ya, basta de la tortura. No, despacio, ¿sí? Despacio. Entonces, hay que practicar. Pero, de nueva cuenta, les sugiero que con las palabras, estas del grupo que les mandé al grupo, por eso es insistir, ya olvidé esa situación. Solo que estas que les mandé, 2, 4, 6, 8, 10 palabras, estas 10 palabras, bueno, quitando la de mar, porque sí sigue la regla, ahorita viéndola bien, sí sigue la regla, no sé por qué la puse ahí, pero bueno, no pasa nada, dejémosla ahí. Observemos, por ejemplo, palabras como muerte, que en estado absoluto es mevet, ¿sí? En estado absoluto, muerte es mevet, y en estado constructo es mot. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó allí? Es irregular. Es irregular. Luego, también si ven la palabra anciano, justamente, ojo, aquí no la cambié porque está en estado absoluto, en el ejemplo que puse hace rato, ¿sí? Pero aquí nos dice, la primerita palabra dice, saquen se vuelve sican. ¿Qué? ¿Por qué? Porque son irregulares estas, son irregulares. Inspector lo mismo, bueno, todas estas, hay nada más. A ver, déjenme checar si hay otra. No, solamente esa, la de mar, que redujo de manera normal el kametz a un pataj. Eso sí está bien, es lo normal. Entonces, les sugiero 2 cosas. Sigan haciendo, ahorita en el tiempo que nos queda, sigan haciendo ejemplos que contengan estas palabras, las irregulares. ¿Sí? Pero ahora, para que sea más interesante, y en otra vez vamos a hacer lo mismo, no, porque aquí vimos un cambio. Voy a poner aquí un ejemplo, permítanme. Con esta palabra de, bueno, una agradable, porque eso de muerte como que está medio feo. Vamos a poner juventud, ¿sí?
Entonces, vean aquí. Es con nun. Si es juventud, yo estoy quiero poner otra cosa. Está el allín. Y está resh con sus vocales que son kamet, pataj con acento y el allín también tiene un pataj. Es el estado absoluto. ¿Sí? Ahora, aquí abajito vamos a poner el constructo, que es el mismo. No cambia. Y eso la hace irregular. No cambia. Bueno, entonces, para más rápido, ponemos aquí, por ejemplo, juventud de la ciudad. Juventud de la ciudad. Perdón, juventud de... Sí, así dejemos. Juventud de la ciudad. Ahí que quede. Ahorita lo hacemos. Y juventud de una ciudad. Ese es el punto que hay que trabajar. ¿Sí? Juventud de una ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el primer caso tenemos Na'aj de la ciudad, entonces sería Jair, ¿no? Jair. Ya está. Ahorita le pongo las vocales porque son importantes para verla. Ah, no es cierto. Sí, sí, está bien así. Jair. Ahí está, grandote. Y luego ponemos el segundo caso, juventud de una ciudad. Entonces, juventud de una, por lo tanto, va con la med. De una. Y entonces sería, ahí está, juventud de una ciudad. Ya tenemos nuestro ejemplo. Ya nada más hay que poner sus vocales respectivas. Pataj, con meter, pataj, y como es la ciudad, entonces pongo Kametz, porque la siguiente es gutural, y el jirek. Listo, ya está. En el segundo caso, ay, se fue ahí. Perdón. En el segundo caso está el pataj con su metej, otro pataj. No cambió. Al lamed, la preposición, al ser preposición indeterminada, pues se queda con su shva, y la palabra ciudad se queda como ir, y listo. Eso es todo. Maestro, perdón, Nar es igual como río. Sí, no, esta es juventud. Sí, juventud. Como muchacho, más bien. Sí, cambian las vocales con río, ¿verdad? Sí. Y además lleva G, en medio lleva G, en vez de allín. Entonces, en el ejemplo, lo que cambia es igual con el regido, lo que es la G y Lamed, ¿no? Para cambiar de la a de una. Siempre. Así es.
Es que hasta en eso el hebreo, con la pronunciación, por ejemplo, si no se ven las consonantes y se dice nada más Nahar, me puedo ir pensando que es río y aquí es juventud. No, porque Ya, río es Nahar, con ajá, G, con G. Nahar, Nahar, Nahar. Y aún así, no se confunde por el contexto. Volvemos al dichoso contexto. No se confunde. Si dijéramos, por ejemplo, Ani lo Nahar. Ni modo que sea, yo no soy juventud. No, es yo no soy muchacho. Ahí está. Pero Na'ar, Na'ar, con Ayin, Na'ar. En cambio, si digo, Anachnu Akshav Be Nahar, Banahar, perdón dicho. Anachnu Akshav Banahar. Entonces nosotros estamos en el río. Ahora, Akshav. Cambia el acento, cambia el G por allí, o sea, cambian muchas cosas, ¿no? Parece similar, pero no. Entonces, ahora sí, insisto, con estas palabras, ustedes elíjanlas. Una cosa final, perdón, se me estaba olvidando. En este primer ejemplo de juventud de la ciudad, mejor, porque se elide en hebreo, pero no en español. La juventud de la ciudad, la juventud de la ciudad, ¿sí? Entonces, repito esta situación de que se elide, está vacío, no hay artículo. Porque ya está en estado absoluto, la juventud. Es su turno entonces, con estas mismas palabras que les mandé, ya para que tengan ese vocabulario: sabio, reina, ya lo tienen allí. Sabio, reina, acto, muerte, mar, justicia, es para que sea la justicia de, el inspector de, la juventud de, bueno, aquí tiene ejemplo, o puede ser con una. Entonces mándenme, como ya estamos medio apresurados de tiempo, mándenme dos nada más, dos ejemplos, cualquiera de esas palabras.